Amén, mis estimados hermanos. Shalom en este día sábado. Sentí mi corazón entrar a este día en vivo para compartir sobre lo que está ocurriendo hoy en el mundo. Estamos completamente inundados en eventos de crisis, eventos proféticos, eventos críticos, trágicos. Es tanta la información que muchas veces ya no lo pueden filtrar las mentes y por lo tanto no darle la importancia necesaria, la importancia que necesita dársele. Ahora voy a tomar una escritura que hemos utilizado anteriormente. Como ustedes pueden ver, el título del mensaje es Crisis en, o un reportaje y mensaje sobre la crisis en Israel, en Estados Unidos, en Ucrania, en Taiwán, para nombrar los más, como se dice, las más papas calientes hoy. Y entonces tenemos que ver, y ustedes se fijan en el título del mensaje, lo que tengo primero es la nación de Israel. Y voy a leer en el libro de Zacarías capítulo 12. Zacarías capítulo 12, verso 1 en adelante. He aquí, carga de la palabra del Señor acerca de Israel. El Señor que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí yo pongo a Jerusalén por vaso de temblor a todos los pueblos de alrededor cuando estén en el sitio contra Judá y contra Jerusalén. Y será en aquel día que yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que la cargaren serán despedazados, para que todas las gentes de la tierra se juntarán. Bien, que todas las gentes de la tierra se juntarán contra ella. Otra palabra que también quiero leer en el libro de Romanos, y leeremos en el capítulo 2, verso 9 y verso 10 y verso 11. Dice así: tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo. Y fíjense en esto: al judío primeramente y también al griego. Mas gloria y honra y paz a cualquiera que obra el bien, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas con Dios. Tribulación y angustia sobre toda persona que obra lo malo, al judío primeramente y también al griego o al gentil. Mas también gloria y honra y paz a cualquiera que obra el bien.
una vez más, al judío primeramente y también al griego. Y luego el siguiente verso dice, porque no hay acepción de personas con Dios. Y es cierto. Sin embargo, miramos aquí que para tribulación es para toda persona, pero que obra mal, pero primeramente al judío. Y para aquel que obra bien, dice la palabra de Dios, honra, gloria y paz a cualquiera que obra bien. Una vez más, al judío primeramente. Entonces, aunque no hay acepción de personas en Dios, sin embargo, podemos mirar que hay un orden de prioridad. Hay un orden de prioridad. Y la Biblia misma establece ese orden de prioridad. Primero, el Antiguo Testamento. Primero, la historia del pueblo judío. Y luego tenemos el Nuevo Testamento, el mensaje a los gentiles. Así que es en esa orden de prioridad. Por eso el Señor Jesucristo, la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito al mundo. Pero también leemos en Juan, en el mismo Evangelio, leemos donde dice, a lo suyo vino, primero vino a lo suyo. Llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Primeramente, primero al judío y luego al griego. El griego representa el pueblo gentil. Bueno, estamos mirando hoy una gran crisis en el mundo y establezco estas escrituras para que podamos sacarle pies y cabeza a lo que está hoy ocurriendo. Hay una crisis presentemente en Israel. Israel es el país más vacunado en todo el mundo. Más del 90% de la población está vacunada. Sin embargo, están ahorita en una surge o en una racha, una explosión de gente enferma, infectada. Y alguien me dijo, ese es el único país que ya están poniendo la cuarta vacuna. El país más vacunado. Entonces, y también en donde está explotando las nuevas infecciones por la nueva plaga, que no paran, sigue una y luego continúa otra. Ahora, mi posición no es para decirle a alguien que se vacune o no se vacune, sino que mi posición es, si te vacunas, no confíes en la vacuna, confía en el Señor. Y si no te vacunas, no confíes en que no te vacunaste, confía en el Señor. Cada quien tiene su propia opinión en cuanto, yo tengo también las mías. Sin embargo, ese es el fundamento. Nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. La pregunta es esta: ¿por qué está ocurriendo esto en Israel? Han abierto para el turismo y luego han cerrado de nuevo por causa de la explosión de infecciones en el país. Alguien me dijo, ¿cómo es que el pueblo tan inteligente puede estarse sometiendo a casos como estos? Entonces, la respuesta está muy sencilla, porque tiene que ver con lo que estamos aquí hablando. Cuando el Señor Jesucristo vino a su pueblo, recordemos que el pueblo judío es pueblo de Dios. Sin embargo, había necesidad de un segundo pacto en Israel. Y el segundo pacto hablaba de perdón de pecados, poner un corazón nuevo, poner el deseo de caminar con Dios, una relación íntima con Dios. Ese es el segundo pacto, es el pacto del cual estamos participando hoy nosotros.
Este pacto fue prometido inicialmente a la casa de Israel y a la casa de Judá. Fue prometida a Abraham, a Jacob, a Isaac, a los patriarcas. Este pacto, no como el pacto antiguo que hizo Dios, el de la ley, y tiene su lugar, pero un pacto nuevo en que el mismo Señor habría de habitar en sus corazones, poner su espíritu en ellos, borrar sus pecados, sus iniquidades. Por eso está escrito, por eso le dijo el ángel a María, llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora fueron cegados para tener Dios misericordia de nosotros. Fueron cegados para tener Dios misericordia de nosotros, los gentiles. Pero el tiempo ha llegado. Han estado endurecidos. El endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Tenemos 2 años, mis estimados hermanos, que entramos ya en la pandemia. Exactamente 2 años, el año 20, el marzo 2020, y hoy estamos por entrar al mes de febrero. 2 años y todo ha cambiado. Todo ha cambiado en el mundo y sigue caminando rápidamente. Miramos los torbellinos económicos, los torbellinos políticos, los torbellinos morales. Se le ha llamado la tiranía de la locura en este país. No tengo tiempo, voy a seguir compartiendo y les diré qué días voy a compartir en vivo, porque necesito compartir a la luz de la palabra de Dios qué es lo que está ocurriendo, qué está sucediendo. Ya el shock inicial de que cuando comenzó esta pandemia ya se terminó, pero ya vamos a 2 años ya entrados, ya estamos por culminar 2 años entrados en esta pandemia, y junto con la pandemia han explotado otras cosas más. Ahora mencioné Israel y ustedes pueden ver en el título del mensaje donde anunciamos esta plática, la crisis en Israel, en Estados Unidos, en el Ucrania, en Taiwán y en el mundo. Cité 4 países. Cité Israel, Estados Unidos, el Ucrania y Taiwán. ¿Por qué? Por alguna razón, porque son las papas calientes, aparte de otras muchas más, pero son las papas calientes más grandes hoy que están ocurriendo. El Ucrania está rodeado ahorita las fronteras del Ucrania por más de 100,000 tropas rusas amenazando invadir al Ucrania. Ucrania antes pertenecía a la Unión Soviética, o sea, antes de que se deshiciera el imperio soviético, era Rusia y todos los países satélites que estaban bajo el control y el dominio de Rusia, y se le llamaba la Unión Soviética. Bueno, cuando cayó el muro de Berlín, cayó la cortina de hierro, allá a fines de los 1980s, el Ucrania y otros países europeos del Oriente fueron liberados del dominio del comunismo y se añadieron a los países libres, a los países democráticos. Entonces hoy Ucrania, que es rico en petróleo, ha estado independiente de Rusia desde a fines de los 80 del siglo pasado. Pero ahorita Rusia está alborotado y está, así como conquistó compartió, o más bien invadió Crimea, otro país, ahora está amenazando invadir al Ucrania. Y el defensor del Ucrania deben ser Estados Unidos, las naciones europeas, pero Putin, que es el presidente de Rusia, está amenazando
y demandando ciertas cosas del ucranio. Entonces hoy todo el mundo está así pendiente, los que están conscientes de lo que está ocurriendo. Otros ni cuenta se dan, ya hemos sido bombardeados por tanta información que ya ni caso le hacen. Ya hay gente que ni caso le hace la pandemia y miramos una fatiga mental, una fatiga emocional y hasta una fatiga espiritual en multitudes del pueblo de Dios. Ahora, voy al final de todo esto. ¿De qué nos sirve hablar sobre la profecía si no entendemos cómo aplica a nosotros, a nuestras vidas? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué está demandando Dios de nosotros en medio de todo este desastre que nos está rodeando? Incluso, así que eso es lo que está más caliente, la papa más caliente, la amenaza de Rusia en contra del ucranio. Y luego acá en el Pacífico está otra papa caliente. Está China roja amenazando a la isla de Taiwán, antes conocida como Formosa. Es una isla cerca de la costa, no muy lejos de la costa de China, mainland China. Y Taiwán desde el 1949 ha sido un país libre, democrático. Cuando los comunistas tomaron posesión del gobierno de China en 1949, si no me equivoco, entonces ya más de 70 años. Entonces los chinos que estaban peleando en contra de los comunistas huyeron para la isla de Taiwán y establecieron un país libre, vibrante, democrático, prosperado, que ha prosperado, pero es pequeño en comparación del gigante de China roja. Y China roja no ha estado feliz, ha dicho que a Taiwán pertenece a ellos. Y en los últimos cuantos meses han estado invadiendo, o más bien simulando ataques, volando violando el espacio aéreo de Taiwán. ¿Y por qué razón se ha alborotado el oso ruso y el dragón? Recordemos que los logotipos que representan las naciones, así como México, el águila, también Estados Unidos, el águila, Inglaterra, el león, animales que son nobles y representan fortaleza, fuerza. También Rusia es representado por el oso, es el logotipo de Rusia, el oso ruso. Y China roja es interesantemente representado por un dragón. Y el color del comunismo oficial, el color oficial del comunismo, gobierno ateo, que aborrece todo lo que se llama Dios o que se adora y persigue, aborrece a los cristianos, los persigue. Hoy nuestros hermanos están bajo persecución en China roja. Es el logotipo, el animal que representa a China roja, es el dragón, un dragón. Es interesante esto porque voy a leer enseguida una escritura sobre ello también. Y la leemos allá. Bueno, la voy a leer desde ahorita mismo. El Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Así que estoy explicando el problema con el ucranio y con Taiwán. Y tienen que ver con dos países comunistas. Rusia comunista, el oso, y China comunista, el dragón. El dragón ha despertado. Era un dragón dormido. Era un gigante dormido. Era un país pobre. No hace más de 50 años China era un país retrasado. Pero en estos últimos 50 años ha subido, ha aumentado y ha infiltrado a todas las instituciones de este país a tal grado que este país, irónicamente, que está peleando la tiranía del comunismo que representan China roja y que representa Rusia, esa doctrina nefanda que niega a Dios,
no solamente niega a Dios, sino que también es enemigo de todo lo que se llama Dios o lo que se adora. Eso es el pueblo cristiano, eso es la Biblia, la palabra de Dios. Irónicamente, el país, Estados Unidos, que representa las naciones democráticas y libres, de donde ha salido el Evangelio, ahora ha sido infiltrada por esa doctrina nefanda y ha corrompido todas las instituciones de este país, que comenzando desde la Casa Blanca, la Casa Blanca hoy está infiltrada y está preñada de dos filosofías nefandas. Una, el socialismo, el comunismo, los que promueven esa doctrina, y la otra es el Islam. Dos cosas. Así que el país que representa la libertad, el evangelio que ha sido predicado por todo el mundo, ha sido infiltrado en todos los niveles de sus instituciones por corrupción y por la doctrina nefanda del socialismo. Comenzando desde la Casa Blanca, el Congreso, la Corte Suprema, las Cortes Federales, el FBI, el CIA, el Departamento de Justicia, el Departamento de Defensa, el militar, el sistema escolar educativo de los Estados Unidos, lo que hoy están enseñando, lavando el cerebro a los niños pequeños en las escuelas, todos los niveles, todas las áreas de todas las instituciones de este país han sido infiltradas exactamente por esta doctrina nefanda del ateísmo. Aborrecen la Biblia, aborrecen los valores bíblicos. Y entonces, en verdad, este país no tiene que ser conquistado por fuera, sino que está siendo corrompido por dentro. Y según este país está peleando contra estos países, China, el dragón y el oso ruso, ellos se ríen porque miran la corrupción dentro de este país. ¿Qué es lo que va a suceder entonces? Mencioné entonces Israel. Israel está en crisis también. Tiene también un gobierno híbrido, mezclado de izquierdistas igualmente tendientes al socialismo y también islamistas. Israel, el que debe ser luz al mundo y los gentiles, está en crisis. ¿Por qué? ¿Por qué Estados Unidos? ¿Por qué Israel está en esta terrible crisis, debilitados ambos países, cuando está la amenaza alrededor del mundo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Quiero leer en breve capítulo 6 del Apocalipsis. Así que la historia está negra, pero Dios está en control. Dios está en control. Y hay un mensaje que Dios ha estado trabajando en mi corazón y en mi vida ya por semanas, quizás meses, y se ha ido desarrollando en mi corazón. Y este mensaje tiene que ver con qué es lo que Dios está demandando de mí, de ti, de la iglesia, de su pueblo, de tu familia, de nuestras congregaciones, de la iglesia aquí en América, en México, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, Australia, Canadá, en el mundo libre. ¿Qué es lo que qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál debe ser nuestra posición? Debo decir una cosa. En inglés hay una expresión que dice business as usual. Business as usual quiere decir el negocio como siempre, la vida como siempre. Y la verdad es que miles están demandando regresar a la normalidad, regresar al business as usual, negocio como siempre.
tienen hambre de regresar a lo, entre comillas, a lo normal. Quiero decir, eso ya no va a suceder. No va a suceder. Hay una presión hoy en este país económica, emocional. Hay una presión mental y los que me están escuchando lo han podido palpar y sentir. Una presión espiritual. Miramos una gran debilidad en miles de cristianos hispanos, blancos, negros. Sé, porque tengo contacto con mis hermanos por medio de la fraternidad mundial. Sé lo que está ocurriendo en las iglesias alrededor aquí en el país. Una debilidad en muchas, no en todo 100%, pero una gran cantidad, la gran mayoría, es un remanente pequeño que está despierto, y aún el remanente pequeño está bajo presión. Y llega la pregunta, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué no tengo la fuerza espiritual que yo necesito, que mi familia necesita, que nuestra congregación necesita? ¿Dónde están los hermanos que antes asistían? ¿Dónde quedaron? ¿Por qué no llegan? ¿Por qué no se acercan? Y los que están luchando, están batallando. Ahí están, gracias a Dios. ¿Qué es lo que Dios está demandando? ¿Qué es lo que está pidiendo? Dije, Dios está en control, mi estimado hermano. Y yo a seguir, quiero compartiendo, pero voy a leer la escritura que les prometí que iba a leer en el capítulo 6 del Apocalipsis. Dice el verso 3 y verso 4, y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y ve. Son 7 sellos del Apocalipsis. Y voy aquí a aventar esta información, revelación, que el primer sello ha sido abierto, el segundo sello ha sido abierto, el tercer sello ha sido abierto, el cuarto sello ha sido abierto y los 4 jinetes están rodeando la tierra. El quinto sello ha sido abierto y está afectando a una gran cantidad de nuestros hermanos en otras partes del mundo, y aquí está incrementando el quinto sello. Pero voy a leer el segundo sello y después explicaré lo que es el quinto sello. Pero hoy se han abierto primero, segundo, tercero, cuarto, quinto sello, y nomás quedan a los 6, el sexto y el séptimo por ser abiertos. Los sellos que se abran, primero, segundo, tercero y cuarto, están abiertos y están desarrollándose, incrementando la apertura de esos 5 sellos. El segundo es, y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y ve, y salió otro caballo bermejo, rojo, y el que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se maten unos a otros, y le fue dada una gran espada. Caballo bermejo, que representa guerra, es el color del comunismo, rojo. La Biblia también habla del gran dragón que hace guerra contra los santos. Lo leeremos esas escrituras. Dije, en el transcurso del desarrollo de estas enseñanzas voy a compartirlas. Pero hay algo muy importante entonces, que en medio de todo esto, y voy a cerrar con esto, y no voy a dar la respuesta completa, pero les voy a dejar, estaré mañana, aquí estaré en vivo a las 10:30 de la mañana, y estaremos anunciando aquí por el Facebook cuándo voy a entrar de nuevo, así como estoy en estos momentos, para continuar con nuestras enseñanzas. Pero para cerrar, quiero decir esto, que en medio de todo lo que está ocurriendo, Dios no es
no está confundido qué está pasando con mi pueblo, con mi iglesia. No, algo está sucediendo, Dios se está preparando el terreno. Los montes se están allanando y los valles se están levantando. Se está aplanando la tierra para la venida del Señor. Se está preparando el camino para la venida del Señor. Y también para un derramar del Espíritu de Dios en este tiempo que estamos hoy viviendo. Ustedes saben una cosa, y esto es muy importante, y tiene que ver con esto, porque Dios no olvida. Dios es un Dios de misericordia, grande en amor, incomprensible amor, y los que estamos aquí somos testigos de ese amor, que estamos en pie porque Dios nos ha amado. ¿Por qué nos ha amado? Yo no sé. Dice el canto, no comprenderé por qué me ama, pero Él me ama, o como dijera el canto de Andraé Crouch, I don't know why Jesus loved me. I don't know why He cared. No sé por qué Cristo me ama, por qué me amó, por qué le importó, pero estoy feliz. Así que hay algo que quiero tocar aquí, es muy importante, y nuestros ojos van a ver esto. Y tú y yo tenemos parte en esto. En toda la crisis que está ocurriendo es con un propósito. Se está sacudiendo el mundo, está sacudiendo el pueblo de Israel, se está sacudiendo el pueblo judío, se está sacudiendo la iglesia, se está sacudiendo las congregaciones, las familias, los matrimonios, las vidas. Estamos siendo sacudidos con un propósito específico. Y cuando ese propósito específico se revele y lo entendamos, y no nomás es información, no queremos solamente impartir información, no, nuestro deseo es impartir revelación, porque la información nomás llega aquí, pero la revelación llega aquí y baja al corazón, y cuando baja al corazón, entonces toma posesión de nuestra vida, la revelación de la palabra de Dios. Y esto es algo que ha estado en mi corazón ya por años, por décadas. Y siempre he hecho una pregunta sobre ello. Y es que son multitudes de hombres y mujeres que un tiempo sirvieron a Dios y le sirvieron con todo su corazón, pero pasaron cosas en sus vidas que causaran que se extraviaran y que fracasaran, y hasta el momento siguen multitudes fracasados y siguen caídos del camino, desilusionados, otros amargados, otros enojados, otros tristes, otros llenos de ansiedad. Y el consenso en la gran mayoría del pueblo de Dios ha sido que la razón que no están sirviendo a Dios es porque no amaban a Dios en verdad. Yo no creo eso. Pero hay algo que es importante compartir de la palabra de Dios, que yo creo con todo mi corazón, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que rompe yugos, que rompe cadenas, que trae luz en donde hay tinieblas. Y estamos rodeados hoy de tinieblas en todo el mundo, de todo calibre de tinieblas. Pero Dios tiene un propósito aquí. Y estas multitudes, y algunos los conocen, algunos son familiares, son hijos, un esposo, una esposa, nietos, parientes, seres amados, amistades, un tiempo caminaron con Dios y dejaron de caminar con Dios. Pero Dios es un Dios de restauración, y nuestros ojos van a ver multitudes que van a regresar, así como los huesos secos que vio el profeta Ezequiel, muertos. Y le preguntó el Señor, ¿vivirán estos huesos, Ezequiel? Tú lo sabes, Señor. Profetiza a los huesos secos y decirles, oíd palabra del Señor. Todo lo que está ocurriendo,
No es tanto la Ucrania, no es Taiwán, no es Rusia, no es China, todo es una realidad. Estados Unidos, el gobierno corrupto, todo lo que está ocurriendo. Pero Dios está empujando a su pueblo a un punto en que tenemos que convencernos de que no hay salida. Eso es un buen lugar en donde estar, donde no hay salida. Porque en ese lugar es cuando se exclama: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Y nuestros ojos van a ver, mis estimados hermanos, un retorno de miles de hombres y mujeres que un tiempo sirvieron a Dios y han vivido en una desilusión, sin esperanza, han perdido la esperanza. Pero dijo el Señor al profeta: diles a mi pueblo que aunque estén en sus tumbas, yo los levantaré. Seguiré compartiendo qué es lo necesario. Dijo el salmista David: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hay cosas importantes, doctrinales, proféticas, revelatorias de la palabra de Dios, verdades que tenemos que entender. Los que estamos en pie, viejos y jóvenes y fuertes, los que estamos en pie, tenemos un trabajo, una tarea. Ese eres tú, mi hermano, ese eres tú, mi hermana, y el Señor es el que nos va a dar las armas necesarias para entonces utilizarlas y ver la gloria del Señor. Mi deseo es que Dios les bendiga y les guarde hasta el día de mañana a las 10:30 de la mañana. Estaremos aquí compartiendo del templo en vivo. Les amamos a todos mis hermanos que están conectados. George, God bless you, George, mi hermano Antonio, mi hermana Tina, y los que están ahí entrando, Esther Gómez, y los que han estado aquí entrando desde el principio. Dios les bendiga. No voy a nombrar todos los nombres: Ruth Araiza, Tina Mendoza. Dios les bendiga, Dios les guarde. Ustedes y yo somos parte del ejército que Dios ha dejado para este tiempo. Voy a concluir con esto. El Señor no dejó a Jeremías, a Isaías, no dejó a Moisés, no dejó a Abraham, no dejó a David, el rey David, no dejó a Elías, el profeta de fuego, no dejó a Pedro, a Juan, Jacobo, no dejó a Pablo, el gran apóstol, para este tiempo. Te dejó a ti y a mí. Y tú y yo seremos los vasos que llevaremos la gloria del Señor en este tiempo. Oremos. Padre, te doy gracias por estos momentos con mis hermanos que me has dado, Señor. Yo sé que tú estás haciendo algo grande, algo explosivo que va a ocurrir, y todo lo que está pasando es meramente la preparación, Señor, para lo que está por delante. Porque en medio de la oscuridad tú vas a usar a tu pueblo, y has dicho: he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos. Mas tú levántate y resplandece, porque sobre ti ha nacido mi gloria, nacerá la gloria del Señor. Levántate y resplandece, dice el Señor. Dios te bendiga, mi hermano. Hay esperanza en Dios. Si estás débil, Dios dice que Él va a levantar al débil en este tiempo, al que no tiene fuerza. Va a defender al pueblo, va a defender a su pueblo, va a defender a Jerusalén, a su pueblo, con los débiles. Y el débil será como David. Te vas a convertir en un mata gigantes en el nombre de Jesucristo. Diga el débil: fuerte soy. Dios les bendiga. Es mi oración y mi deseo. Hasta mañana a las 10:30 de la mañana. Aquí estaremos. Amén. Shalom.